Bueno, vamos con el último workshop de la tarde. Acuérdense que jueves, viernes y sábado estamos presencial. Guarden las credenciales de los disquetes porque con esto pasan directamente sin hacer fila si van presencial, así que guárdenlas y nos vemos ahí. Vamos con el workshop entonces, ya estamos con Mariano que nos va a enseñar algunos conceptos fundamentales de Machine Learning para conformar soluciones de IA multimodal. Vamos de una con el workshop porque estamos re justos de tiempo. ¿Arrancamos? Dale. Bueno. Vamos a tocar bastante de los temas que se venían tocando en la sesión anterior, pero lo vamos a expandir. La idea de este workshop no es tanto que estén tratando de seguir paso a paso en la máquina, sino que entiendan, que escuchen los conceptos, que me interrumpan, que pregunten las dudas que vienen trayendo quizás del workshop anteriores relacionados al tema, dudas nuevas, algo que hayan investigado, no importa. La idea de este workshop va a girar justamente en ver los pilares fundamentales que son o que implican una solución AI, ya sea para soluciones para propias, para desarrollos propios, para desarrollos corporativos, para soluciones que hoy en día están en producción. Y lo enfoqué un poco en un triple concepto que es data, deltas y decisiones. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver a medida que avanzamos en el workshop estos conceptos replicándose constantemente desde diferentes ángulos. Data en el sentido de la información que yo voy a estar usando para implementar mi solución AI. Sin buena información no hay solución AI posible. Sin un modelo que haya tenido un entrenamiento de data de capacidad, de data alineada y que sirve para la respuesta, no existe solución AI posible. Entonces la data me dice a mí la capacidad que yo tengo para generar un output que realmente sea productivo y que no sea un agente conversacional más. Los deltas, también es un concepto que están a lo largo de AI, es la diferencia entre lo que uno quiere llegar y lo que uno llega, ¿no? O sea, si yo estoy esperando que mi solución AI genere este output, el delta me dice qué tan lejos, qué tan cerca estoy. Y es un concepto que también va verticalmente a lo largo de todo AI, porque es así como se entrenan los modelos, sabiendo cómo penalizar, cómo premiar comportamientos correctos del modelo y cómo penalizar, como decía, decisiones incorrectas. Y las decisiones son no necesariamente las decisiones que tiene un modelo, sino las decisiones que tomamos nosotros a partir de la combinación de los dos datos anteriores, de la data con la que contamos y de la expectativa que tenemos para extraer esa data. Eso es importante entenderlo porque no toda solución requiere de un agente. Por dar un ejemplo, cuando uno implementa o cuando uno trata de implementar un procesamiento de ¿cómo se dice? Invoices, facturas, de facturas que quizás están digitalizadas en PDF, que quizás están en una hoja y que tengo que escanear y que después tengo que materializar en datos que pueda manipular, que pueda consultar. Hay varias soluciones, hay varias formas de hacerlo esto. Una puede ser agarrar, como en el workshop anterior, agarrar Gemini 2.5, pagar el token o los costos de token que me va a llevar, mandarle el PDF y decirle, extraeme la información que estoy buscando de esta factura. No me interesa todo, me interesa las líneas de compra, me interesan los precios, los unitarios, el costo total. Ahora, también es cierto que, así como uno lo puede resolver utilizando modelos súper inteligentes, también lo puede resolver con herramientas que existen hoy en día, que quizás no usan necesariamente Gemini 2.5 o no usan GPT-5, sino que utilizan modelos mucho más chicos y mucho más acotados y diferentes técnicas. Hay varias soluciones en este sentido, particularmente en Python hay muchas, en donde incluso hay, ahora no me acuerdo el nombre, pero hay una que está basada sobre LangExtract, que es otro proyecto de Google, que lo que hace es segmentar la imagen de una factura, la corta en pedacitos y empieza a analizar el OCR de cada uno de esos pedacitos. ¿Por qué hace eso? Porque si le da a un modelo chico que puedo correr en una máquina que no me cuesta, no estoy pagando los tokens de Google y no me cuesta, o mejor, que tengo la privacidad de que está corriendo en mi empresa y que no estoy mandando estos datos que quizás son confidenciales y no puedo estar mandando a través de la nube, lo cual es hasta incluso una cuestión legal. Por ejemplo, si uno desarrolla sistemas en la Unión Europea, tiene que tener cuidado de hacia dónde van los datos y que no. Entonces, la segmentación permite que lleguemos al mismo resultado, que nuestro delta se disminuzca tanto como en el modelo inteligente, pero estamos usando herramientas mucho más acotadas. Por eso lo que dije es que vamos a tratar de ir un poco a través de todos los conceptos, porque es importante que no nos quedemos simplemente con una manera de implementar soluciones AI, que sepamos todas las diferentes manivelas que yo puedo ir manipulando para llegar a un resultado que quizá tiene otro coste, tiene otra efectividad, tiene otra velocidad, puede ser la diferencia entre
correrlo con 10 facturas o correrlo con 5.000. Por más que yo pueda estar usando el modelo más caro y el más avanzado, y supongamos que tenemos el budget como empresa para procesar todas nuestras facturas, a la hora de repente tirar 5.000 facturas y procesarlas, vamos seguramente a pegar algún límite. Vamos a pegar un límite de uso, pegar un límite de costos, si no lo tenemos libre, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir hablando un poquito de los modelos, de los tokens Embedded Sampling, que son esas marineras para que nosotros podamos controlar el output de las soluciones AI. De ahí vamos a avanzar hacia prompts y memorias. Es algo que también se vienen tocando en otros workshops, pero lo vamos a ver un poquito más en profundidad para ver qué es lo importante detrás de una memoria, cómo es que puedo consultar la memoria y qué decisiones tengo que tomar yo en la 3D, en la última D, qué decisiones tengo que tomar para saber cuál es la mejor manera o la mejor memoria que más se acopla a mi caso de uso. Vamos a hacer especial hincapié en herramientas, que es algo también que veo que se menciona en otro workshop, pero acá vamos a ir un poquito más profundo y no vamos a ver las herramientas que tiene un modelo como una caja negra, que está en algún lado, que se llama, no sé, Google Browse, y que me responde, sino lo vamos a ver funcionando. De hecho, parte de las cosas que vamos a estar haciendo acá las vamos a hacer local, en la máquina las vamos a ver funcionando acá. Bueno, justamente que no es una caja negra, sino que yo puedo ver las herramientas. ¿Por qué? Porque es importante que, así como yo utilice herramientas que están hechas y que sirven para casos de usos generales, tenga la capacidad de implementar herramientas que son de mi caso de uso, de mi empresa en particular. Ya sea integrar un sistema que quizá tenga una API propia, quizá tengo software propio que necesito correr y darle la capacidad al modelo de que utilice esas herramientas que no están colgadas en la nube ni de Google, ni de Amazon, ni nada, sino que están en nuestros servidores, que puede ser AWS, por supuesto, pero están en nuestros servidores. Así vamos a pasar incluso un poquito más adelante y vamos a ver cómo se conectan los agentes, cómo podemos hacer que los agentes, además de utilizar herramientas, además de tener la capacidad de recordar y ver memoria, tengan la capacidad de hablarse entre sí, y vamos a cerrar un poquito ahí rápido, dependiendo cómo estamos en el tiempo, en técnicas de diálogo multiagente que están hoy en desarrollo, en continuo desarrollo, y que son súper útiles como ruteo, como flows, conectar muchos agentes con una lógica de funcionamiento particular, y vamos a cerrar al final de todo con algo que correctamente decían en el workshop anterior, muy importante, que es el tema de la observabilidad, saber poder medir todas estas cosas, todos estos deltas de los que estamos hablando y ver, al final de cuentas, che, ¿qué me sirve, qué no me sirve? Acá tengo que cambiar, acá tengo que elegir otro modelo, otro flow, etcétera. Y vamos también a tocar un tema que no se suele tocar mucho en los workshops de AI, pero es súper importante, que son cuestiones de seguridad, que van mucho más allá de simplemente las alucinaciones. Para ir llevando un poco la conversación, vamos a ir expandiendo una definición de agente. Vamos a arrancar con lo más básico, que es lo que más o menos todos sabemos, que el agente es algo, es un software que está corriendo en algún lado y que habla con modelos. Y cuando decimos hablar, que habla con modelos. ¿Y qué son los modelos? El modelo es Gemini. Se acabó en Gemini, se acabó en OpenAI y se acabó en Cloud de Anthropic. No, hay muchísimo más. Hay muchos más elementos para considerar a la hora de elegir modelos, como por ejemplo las licencias. Hay diferentes tipos de licencias y eso es importante porque cuando desarrollamos locales, de hecho hubo varias preguntas acá de cuando yo voy a seguir un workflow que me estás mostrando de documentación, ¿tengo que poner mi token? Por ende, estoy limitado a la cantidad de veces que puedo correr y que si alguien es desarrollador acá, como yo, muchas de las cosas que implica el desarrollo es probar hasta que se rompen 599 veces y en las 600 se dejó romper. Esa necesidad de debugueo que tiene el desarrollador en soluciones AI conflictúa mucho con el tema de las licencias de modelos porque es muy difícil llegar a resultados si me estás como cloud hasta hace 2-3 días, si tenés una durabilidad de menos del 95% por día, porque de cada 10 pruebas me estás pateando 4 y no me sirve, no puedo desarrollar así. Por eso es importante el tema de la licencia, saber también cómo es esa licencia en producción, qué implica, cuáles son las exigencias que tengo, cuáles son los límites de uso. También los modelos no son diferenciables solo por la licencia, sino por la modalidad. El 99% de los workshops de AI giran naturalmente en el use case más común, que es el de generación de texto, que es a partir de un prompt, generar un texto en output. Pero hay un montón, hay un universo de modelos que tienen todo tipo de modalidad para trabajar con visión, para trabajar con audio, para trabajar con texto y de otro estilo. Y también lo que diferencia a los modelos es el tamaño, que normalmente muchos escucharon hablar de parámetros, un modelo que tiene 600 billones, 20 billones de parámetros, otro que tiene 20, nos da una idea que cuanto más grande el número de parámetros, calculamos que algo más inteligente tiene que ser, cuanto más chico, más barato va a ser de
de correr inferencia, pero hay también otros valores ahí que influencian mucho la calidad de los modelos, que tiene que ver con los parámetros totales y activos. Vamos a ver que cuando un modelo dice que tiene 600 billones de parámetros, 620, no quiere necesariamente decir que los 620 millones de parámetros están trabajando para resolver la generación, sino que puede haber diferentes técnicas. Hubo mucho avance en el último año y medio, 2 años, sobre cómo llegar a resultados donde el delta es un esperado, un éxito, un grado de éxito determinado, pero bajando la exigencia de qué tan grande es el modelo o qué tanto de los parámetros se utilizan en el momento de responder. Hay muchas técnicas ahí que se fueron desarrollando, que las vamos a mencionar así como al pasar, pero vamos a concentrarnos de vuelta en el tema de la licencia de los modelos, lo que mencionaba antes de esto de que no es solo OpenAI, Gemini, Claude, sino que hay un universo de opciones. Entre el universo de opciones existen los gateways. Los gateways son servicios que se paran en el medio entre nosotros, nuestras aplicaciones y los modelos, haciendo gimnasia de precios, haciendo gimnasia de relaciones entre empresas y qué sé yo, ofrecernos, o quizá el uso de un modelo que el costo es prohibitivo, donde quizá tenemos límites de uso determinados, pero lo podemos usar, donde a veces también suele pasar que cuando está por salir un modelo grande, el primer indicio para la comunidad de desarrollo de AI es que aparece algún modelo en código en alguno de estos routers, donde la empresa que desarrolló ese nuevo modelo está probando a ver cómo se usa. Y además de los gateways, que son este intermediario, están los modelos open que, vaya la redundancia, vaya la sorpresa, son la mayor cantidad. De hecho, si agrupamos modelos vendor y gateways, bueno, los gateways no implicaría un número, pero aún si agrupáramos esos dos, llegaríamos a unos 100, 300, 200, 400, dependiendo de más o menos si juntamos DeepSeek y empezamos a unir todo, pero Open en Hugging Face, que si uno va a una página, busca en Google Hugging Face, ahí tenemos millones de modelos. Y millones de modelos que son mucho más que simplemente, como decíamos, de generación de texto. Y esos modelos abiertos que están en Hugging Face implican que para usarlos o los utilizo a través de un gateway, que hay muchos gateways que ofrecen estos modelos abiertos y lo ofrecen para que uno lo pueda usar, o los hosteo yo. Ahora, eso suena un poco asustadizo porque los modelos son grandes, los modelos son pesados, entonces no es tan sencillo que uno consiga una máquina con las últimas placas de NVIDIA. No sé si alguno consulta cada tanto los precios que hay en AWS para las placas H100 y qué sé yo, pero están en la orden de los miles de dólares por día. O sea, ni siquiera es, bueno, conseguí una financiación, me compro un H100 en AWS. No, aún así es un costo prohibitivo, entonces hay que hacer un poco hay que tener un poco de dinamismo a la hora de elegir los modelos y no atarnos simplemente a un vendor en particular, un tamaño en particular. Y en el mundo de desarrollo, en el mundo de inferencia, utilizando modelos abiertos a través de Hugging Face, hay diferentes técnicas que optimizan eso para llevar modelos donde necesariamente, o donde implicaría una placa NVIDIA importante, poder correrlas en máquinas quizá con no placas NVIDIA, poder correrlas en esta, por ejemplo, bueno, no veo muchas Macs acá, pero todas las Macs que son de la familia M, cuentan con la ventaja de tener una arquitectura que comparte la memoria RAM entre la CPU y la placa de video, lo que hace que una Mac simule tener una placa de video de muchos megas de RAM, y eso permite que una Mac de la familia M pueda correr modelos locales que están desde el orden de los más chiquitos, que eso sería en cualquier otra máquina de 4 billones, 8 billones, con diferentes pesos. En una Mac uno puede estar corriendo modelos de 20 billones de parámetros, 32 billones de parámetros, y vamos a ver un poquito de eso. Y esas técnicas que se implementaron, esos diferentes backend, están justamente para lograr acortar la distancia que hay entre la comunidad de AI y utilizar estos modelos. Y los modelos que más rápido avanzan están en Hugging Face o los Open. Normalmente uno tiene el impacto claro de los medios, de los modelos más importantes, pero el trabajo que hay detrás de los modelos que hay en Hugging Face es impresionante y suele marcar la tendencia. MLX es uno de estos de los frameworks que permiten que uno en una Mac lo use. VLLM es otra técnica particular que permite que uno corra modelos locales en placas GPU de NVIDIA o AMD y pueda paralelizar. Entonces, si yo tengo no necesariamente una placa enorme, pero sí tengo 4 placas o tengo 2 placas, porque, no sé, compré una máquina que alguien la usaba para minar Bitcoin y me la quedé, entonces tengo placas, VLLM permite eso, permite paralelizar, y eso hace que tengamos mucha más capacidad de inferencia. De modalidad venimos diciendo...
Sí. Ok. Ok. La pregunta es qué tan confiables son los modelos open para un ambiente corporativo. Toda la respuesta, de hecho, antes hubo una donde era, si en el workshop anterior, si yo tengo modelos que hablan con modelos, que hablan con modelos, estoy elevando el riesgo de mi empresa, de los datos, de alucinaciones. Todos esos análisis dependen mucho de lo que tu empresa considera el delta aceptable, obviamente. Entonces, dependiendo de qué uso le das al modelo, dependiendo el resultado. Vamos a dar modelos acá locales que, por ejemplo, para uso de herramientas es espectacular, o sea, sigue las instrucciones. Obviamente, el resultado que yo obtengo de ese modelo está garantizado en la medida que la comunidad que lo haya publicado. Y no necesariamente los modelos que están acá en Hugging Face son de, no sé, de un developer independiente en su sótano. Hay empresas, de hecho, uno de los modelos que más uso yo es del mismo OpenAI, que lo libera como abierto, GPT en dos tamaños, 120 y 20 billones, y que es un modelo abierto y que está completamente utilizable acá, donde obviamente te entrega los pesos. Ahora, ¿qué modelo uso y qué tan confiable es eso para mis datos corporativos? Es algo que justamente todo se basa en cuánto me dice eso y cómo lo me dice. Depende mucho del use case. Si es una factura, el sistema que yo mencionaba antes, yo tengo una manera fácil ahí, entre comillas, de medir, que puedo tener ya de por sí X cantidad de facturas, mandárselas a un modelo mucho más caro, es decir, procesame esto, considerar eso como palabra santa, y después venir y traer esos resultados y comparar. Es decir, bueno, voy a usar un modelo más chico y voy a ver qué tanto, dónde se equivocó, dónde no se equivocó, a ver si requiere que yo le habilite otra herramienta, requiere que yo mejore cómo estoy prompteando el modelo, pero a fin de cuentas no hay una ciencia cierta de si usas estos modelos ya estás seguro, depende muchísimo de muchos factores al ser tan probabilísticamente variable esto. Incluso hay consideraciones sobre si estás usando modelos de ciertos países, qué tanto. Depende mucho de lo que uno hace. Si uno lo usa para generar contenido, los riesgos son más altos. Si uno lo usa para que el modelo tenga inteligencia, como vamos a ver, y utiliza herramientas para hacer cosas, el riesgo es más bajo, porque sería raro que un modelo entrenado para resolver herramientas esté mal entrenado, o sea. Pero igual vamos a tocar al final de todo, como decía, el tema de seguridad, donde las cosas que sí realmente hay que tener en cuenta al usar modelos abiertos, modelos cerrados, modelos routers, etcétera. ¿Qué consideraciones tenemos que tener a la hora de decir qué tan seguro o qué tan inseguro es? Pero la respuesta es a medir. Con modalidad decía que tenemos un montón de tipos de modalidades, la generación de texto que todo el mundo conoce, pero incluso dentro del universo de texto hay estos que menciono acá, hay mucho más que estos. Question answering, sentiment labeling, summarization, o sea, responder preguntas en base a un contexto, ese question answering, sentiment labeling, y decir, che, en base a este texto, ¿qué es? ¿Positivo? ¿Es negativo? Eso es importante en diferentes empresas. En Workana, por ejemplo, si tengo una plataforma de mensajería donde hay cliente y proveedor, tengo que saber si hay indicios de que esta conversación se está deteriorando porque el sentimiento está yendo más hacia lo negativo. Summarization es, obviamente, resumir, dado este texto, y vamos a ver por qué esto es importante, a veces tener esto. Traducción es modelos que toman un texto y lo traducen hacia otro. Generación y razonamiento. Ahora, los casos anteriores que yo dije, uno también lo puede llegar a hacer un resumen, a hacer una traducción, a clasificar un texto o a responder preguntas, también lo puedo hacer con un modelo generativo. La diferencia es que si yo utilizo modelos especiales para use case, para casos de uso especiales, puedo tener justamente estos modelos donde en vez de pagarle cantidad de tokens, en vez de tener mis problemas de confidencialidad, de repente los corro con modelos locales que son específicamente para esto, que son mucho más chicos, que puede estar quizá en el orden de los millones de parámetros en vez de los billones, y de repente lo puedo correr tranquilamente en cualquier máquina con CPU, con un poco de RAM, los corro y hago todas estas cosas que quizá antes yo estaba atado a solo un modelo de generación. Modelo de razonamiento, yo lo puse como un caso aparte, porque si bien los modelos de razonamiento son generativos, generan texto, hacen lo mismo, vamos a ver por qué son tan diferentes en algunos aspectos que el resto de los modelos generativos. En audio podemos tener sentiment labeling, otra vez, este audio, este MP3 que tengo, o esta conversación telefónica es positiva, es negativa, reconocer el texto, traducime qué me está diciendo, qué se está escuchando acá, generación, que generamos un audio a partir de texto que pongo, generamos un audio a partir de texto que pongo utilizando una voz de caso de uso, vamos a hablar un poquito de ese caso de uso, generación de música, visión, en visión hay
qué hay en esta imagen, o decirle, dada esta imagen, explícame esto y esto, o respóndeme estas cosas, o clasificame la imagen en el sentido de qué hay en esta imagen. Hay un televisor, hay una pantalla, hay mesas y con probabilidades, text to animation, text to image, text to video, son todas generaciones de modelos de visión, y multimodales son los modelos que aparecieron últimamente que tienen la capacidad de hacer más que una cosa en particular. Voy a tratar de ir un poco más rápido, no me quiero perder el tiempo. Bueno, en cuanto a los modelos, decíamos que el tamaño importa. El tamaño, cuando uno quiere hostear modelos locales, lo que importa es, lo puedo hostear, tengo en una Mac la suficiente RAM o en una placa de video la suficiente VRAM para saber si puedo hostear un modelo determinado dependiendo de la cantidad de parámetros. La fórmula más básica, ahí está re bruta, que pongo yo ahí, que es el tamaño del peso, y ahora mencionamos un poquito rápido eso, multiplicado por la cantidad de parámetros, me dice el piso de la RAM que yo debería estar esperando necesitar o tener mi placa de video para correr. ¿Por qué es eso de los tamaños que vemos ahí, FP32, BF16, int8? Eso es algo que vamos a mencionar ahora un poquito cuando hablamos de tokenizer, es qué tanta precisión tiene el modelo a la hora de hacer estos cálculos. Cuanto más chico en cantidad de bits, o sea, 4 bits es más chico que 8 y 8 es más chico que 32, bueno, más tonto se pone el modelo. Ahora, no necesariamente eso es algo malo, quizá que yo volver más tonto al modelo para que pueda correrlo en una placa de video, aún así satisface el delta de mi caso de uso. Ahora, para implementar soluciones AI hay un universo de cosas, y esto está continuamente cambiando. Todos los meses sale algo nuevo. Acá está, de hecho, el que estaba en el workshop de recién, ADK, el de Google, hay un montón, está LangChain, que suelen ser uno de los más populares. Lo que caracteriza a nosotros como implementadores de soluciones AI, dónde vamos, a dónde no vamos, es como cuando era en el universo de cuando se empezó a desarrollar el mundo del desarrollo web, empezaron a salir frameworks en diferentes lenguajes y con diferentes capacidades que satisfacían diferentes necesidades. Lo mismo pasa con el mundo AI. Lamentablemente, pero por suerte están todos acá, eso quiere decir que ya están claramente interesados en ubicar dónde está la cosa, lamentablemente requiere de mucho de experimentación, de leer documentación, o de ayudarme de un modelo que me explique y que me trate de decir cuáles son las mejores cosas o no. En los casos acá que vamos a hablar, yo utilizo un framework que desarrollé yo, no, pero básicamente en realidad lo desarrollé yo porque es la unión de diferentes scripts que veníamos manejando en las empresas y trabajando con diferentes modelos, hecho un solo micro framework. Lo único que diferencia, no, lo único, o lo que considero que es mi preferencia, que diferencia esto a otros de los frameworks que mencionaba anteriormente, es que esto es un micro framework. La idea es alejarse de abstracciones, tratar de hacer las menos abstracciones posibles para no obligarte a vos a pensar de una manera determinada cuando vos haces soluciones AI. Si vos usas ADK, si usas LangChain, ya te estás adosando una manera de hacer las cosas, una manera de ver los agentes, a una manera de ver los modelos, a una manera de ver las herramientas, etcétera, etcétera. Acá con la idea de un micro framework es decir, no, yo acá puedo trabajar con cualquier modelo, ya sea abierto, privativo. Acá, por ejemplo, voy a ir así con los ejemplos más en pantalla para no perder tiempo usando la consola, pero en la medida que necesitemos preguntas, vamos a la consola. Acá, por ejemplo, yo estoy corriendo un modelo donde le estoy apuntando quién es Leo Messi, y estoy corriendo un modelo local, el que decía antes, con GPT OSS 20B. Lo estoy corriendo en esta máquina. Es un modelo de razonamiento, o sea que si se ve ahí en la parte de arriba, tengo la parte donde el modelo me muestra cómo es que está razonando y cómo es que llega a la respuesta final. Vamos a ver un poco de videos donde eso influye mucho. Acá estoy haciendo exactamente la misma pregunta con exactamente los mismos parámetros, pero a un modelo privativo, OpenAI. Entonces, una de las cosas que yo quería resolver con este framework para nuestro particular uso era que los modelos y las capacidades de los modelos sean detalles de implementación, no sean la razón fundamental por la que se desarrolla el software. No quiero que el software que tenemos implementados en diferentes soluciones AI esté desarrollado de cierta manera simplemente porque es un framework, sino que tengo que sobrevivir, porque se mueve tan rápido esto que lo que antes pasaba en desarrollo web, que llevaba años de tener deuda técnica, después tener que actualizar versiones, hoy pasa en cuestión de días. Entonces todo es mucho más importante. Bueno, decía el tema de ir llevando la definición. El software es un software que habla con modelos, y cuando decimos habla, ¿qué decimos? Que entran tokens, los modelos laburan ahí y generan token de salida. El modelo ahí yo hice una aclaración importante que dice LLM y SLM, que en realidad es, como hablamos de los parámetros, que los modelos se diferencian por tamaño,
Bueno, la capacidad justamente de diferenciarse por tamaño hace que haya muchos use cases en donde los modelos grandes se quedan demasiado grandes. De hecho, hay un montón de investigación alrededor de los modelos chicos. Hace un mes o 2 meses la gente de NVIDIA sacó un informe en donde decía que justamente los modelos más chicos eran el destino, más que nada por los avances que se están viendo en hardware y porque este mismo año ya viene la máquina Project Digi, ya esta ventaja que tiene una Mac empieza a estar al alcance de mucho más arquitecturas, no solamente de la Mac, sino poder comprar una máquina a precio máquina normal y tener capacidad de correr estos modelos. Los modelos, cuando decíamos que entran tokens y salen tokens, trabajan con esos tokens de determinada manera, utilizan diferentes cosas para trabajar con esos tokens. Un tokenizer que lo que hace es, básicamente transforma ese texto en una serie de token IDs. Acá estamos usando el framework y estamos usando 2 tokenizers diferentes. O sea, así como hay modelos, hay tokenizers. Todo modelo tiene su propio tokenizer, pero también hay tokenizers específicamente que están exclusivamente para ir por un lado. Bueno, en este caso yo estoy usando un modelo local de Microsoft, Phi4, que es un modelo de razonamiento también, y abajo estoy usando un modelo de NVIDIA, que es particular para codear en Python y para hacer matemática, y utilizo el tokenizer de los dos y le digo tokenizame la misma frase en los dos. Y veo que, por ejemplo, en uno arriba, Messi es una sola palabra, y en el de abajo, Messi es MES-I. Y esto no necesariamente es algo que nos impacta cuando desarrollamos soluciones AI. Es raro que tengamos que bajar a nivel de token, pero es bueno saberlo, que cuando los modelos hablan de token no hay una definición universal. Cada token o qué token es un token o qué token no es token, depende mucho, al punto de que yo lo puedo configurar eso, yo lo puedo cambiar. Yo puedo decir, el modelo que no entendía la palabra Messi, quiero que le entienda como un solo token porque cambia la forma que quizá genera los cálculos, cambia mi lógica que quizá está basada en tokens, entonces de repente Messi ahí aparece como un token ya identificado. Embeddings es, justamente, ahora que yo ya sé que un token es un número, el embedding es darle sentido, darle una especie de explicación genérica o general a una palabra, a un token o a una frase, darle una serie de valores matemáticos que yo puedo después hacer álgebra, hacer cálculos matemáticos para llegar a conclusiones. Acá, por ejemplo, estoy diciendo la frase cats are cute, los gatos son lindos, y la estoy pasando por un transform, por un modelo que específicamente se dedica a sacar embeddings de las frases, darle significado numérico. Y veo que lo que hace en realidad es me transforma un cats are cute en 384 números flotantes, esos que vemos ahí abajo. Punto, eso bárbaro, listo. ¿A mí qué me sirve? ¿Qué significa esto? Que esos valores que yo tengo ahí, esos 384 para este modelo, hay otros modelos que tendrán más, tienen un significado diferente porque puedo empezar a hacer matemática con ellos. Por ejemplo, puedo decir, dada la frase, los perros son lindos, los gatos son lindos, y Leo Messi es la cabra, ¿qué tanta relación hay entre una frase y otra a nivel semántico? Y eso lo hago con matemática. De hecho, ahí abajo yo, por ejemplo, agarro los embeddings, esos 384 números, y realizo distancia por coseno, realizo distancia euclidia y otros que me dan la similitud semántica entre estas dos cosas. Eso es importante porque puedo yo, sin tener que ir a un modelo y decirle, che, estas dos frases son iguales, puedo hacer esos cálculos teniendo simplemente la capacidad de transformar esas frases a embeddings. Y ahora, bárbaro, perfecto, yo ya sé que una frase se transforma en una serie de números aleatorios y después eso, ¿cómo controlo yo lo que se genera? A nivel más bajo nivel, esto es algo que también se suele saltar mucho y es una picardía porque es quizá una de las cosas más importantes a la hora de generación de texto. Yo puedo controlar qué tan creativo o qué tan determinístico un modelo puede generar su contenido. O sea, da una frase, le puede dar indicaciones, decir, mira, quiero que sea más creativo o no, quiero que tu respuesta sea la que estadísticamente debería ser la más probable de ser una respuesta correcta. Para controlar eso, así como tengo manivelas de elegir el modelo y elegir la arquitectura de modelo o el tamaño del modelo, tengo también otras manivelas que es en el momento que yo le voy a dar una consulta al modelo, le puedo decir, quiero más aleatoriedad, quiero más libertad o quiero menos, y que son top P, top K y la temperatura. Normalmente la mayoría mueve solo la temperatura, cuanto más valor, cuanto más
caliente, más creativo, y cuanto más bajo, más determinístico. Pero hay también otros dos factores de estas manivelas que controlan el output, que son Max New Tokens y uno que introdujo acá, que es Max New Reasoning Token, que tiene que ver también con saber poner límites al modelo, porque uno nunca sabe cuando uno genera un prompt cuánto es lo que va a terminar generando el modelo. A veces quizás se escapa y se va por las ramas y no necesito eso. Lo mismo, de la misma manera, vamos a ver cómo en el razonamiento también eso influye. Yo acá, por ejemplo, estoy haciendo un caso donde le digo la misma frase al mismo modelo, dame 5 ideas, ideate 5 ideas, no importa de qué, ideatelas, y donde acá le digo más determinístico, bajándole la temperatura al mínimo, bajándole el top P y diciéndole el top K que me elija la palabra más estadísticamente probable, y si yo lo corriera 30 veces, las 30 veces, no, en realidad puede 0,01, quizás las 29 veces tendría un output casi idéntico a este. Ahora, si yo lo pongo más creativo y le digo, le subo la temperatura, le subo el resto de los valores, ya cada vez que lo corro veo cosas completamente diferentes. Esto es importante porque incluso no es solo importante para generar texto y generar artículos y blogs, sino también incluso para los modelos generativos de código. Estos cloud, etcétera, juegan también con esos parámetros para permitir que la creatividad o que la variabilidad de elegir caminos dentro del espacio multidimensional los lleve a soluciones diferentes. Una pregunta rápida. Esto también sirve para ahorrar un poco los tokens, ¿no? Para que no se gasten. Sí, sí. Y en realidad todo sirve para reducir token, bajar token. Desde el prompt que vas a meter hasta estas manivelas, hasta ponerle límites y decir, bueno, acá no lo muestro, pero también poder decirle frases que me frenen la inferencia, que por ejemplo decirle si aparece esta palabra, frená, o si aparece esta palabra. Todo eso va en el orden de controlar. Pero aún así, como decimos siempre, cuanto más aleatoriedad, menos aleatoriedad, los Max New Tokens, ese tipo de límites son fijos. O sea, cuando llega esa cantidad, si yo le puse 500, termina en 500 y aún así, si venía la respuesta bien, se va a cortar. Los otros, digamos, menos creatividad, más creatividad no necesariamente implica mayor o menor cantidad de tokens utilizados, simplemente significa que va a elegir los caminos probabilísticamente más probabilísticos, más probables, digamos. Y en Reasoning Token yo decía que es importante controlarlo, porque por ejemplo acá yo tengo una pregunta que le mando a dos modelos diferentes, se ve ahí abajo, uno es a NVIDIA, Open Reasoning Nemotron, todos estos locales, 14B, es un modelo de razonamiento que largo NVIDIA, y el de OpenAI que me encanta, y en los dos, cuando ves esa pregunta que dice ¿cuánto es 4 más 6? Y después ese resultado multiplicado por 5, dividido por 2, hay como, si lo leen en castellano, hay una posibilidad de interpretarlo diferente. Entonces, estos dos modelos, Nemotron, terminan empleando 800, se ve ahí abajo, 821 tokens para un total de, y ahí abajo a la derecha en RT, para 43 segundos de razonamiento versus el de OpenAI que utilizó 88 tokens para un razonamiento de 1,2 segundos. La diferencia ahí estuvo en un modelo de razonamiento que está entrenado a no irse tanto por las ramas y llegar a la respuesta, o quizá encontrar esa diferencia y poder controlarlo. Esta combinación de todas estas cosas, más lo que yo le meto en el contexto, es esencialmente todo el truco de decir generar un output que esté de acuerdo con donde mi delta sea chiquito. Porque es tocar las manivelas para poder controlar el output de salida y controlar de mi lado qué token qué prompts le estoy metiendo dentro del modelo. Es el arte de navegar el modelo a través de esos cálculos matemáticos, esos vectores gigantes, de saber ubicarlo en un lugar en donde el output termine siendo lo que estamos buscando que sea. En ese contexto, los prompts lo solemos ver en un montón de casos. Normalmente está el System Prompt y el User Prompt. El System Prompt es donde vieron que dice, vos sos un agente que vas a resolver problemas del usuario, y el User es la consulta del usuario. Aún así, esto, como todo, es variable, y de hecho, por ejemplo, los modelos que están basados en los últimos modelos de OpenAI, los abiertos y los cerrados, utilizan Developer Prompt, que es otra característica, que es darle un toque un poquito más, de hecho ahí lo uso, un poquito más acotado a un problema, y el System Prompt más acotado a la característica del modelo. Por ejemplo, ahí yo le digo, ¿quién es Leo Messi? Y le digo, en el System Prompt, le digo, vos sos un bot, que sos un asistente, punto, y en el Developer Prompt le digo, responde la consulta del usuario. Ahora, ¿cómo uso yo eso? Depende obviamente mucho de mi problema de uso. Hasta ahora sé que con el modelo es un software que habla con, la gente es un software que habla con modelos, pero si además puedo mejorar el prompt que le di con información ya precargada, ya
preprocesada, puedo mejorar las chances de que mi delta sea más chiquito y que el output sea el correcto. Eso es lo que a veces se llama prompt engineering, lo que a veces se llama content engineering, pero en la realidad es la combinación de las dos cosas, pues siempre es un poquito de los dos. Las memorias vienen a hacer eso, vienen a decir, bueno, ¿cómo hago para que el modelo, no como herramienta, sino que el prompt que va hacia el modelo ya venga alimentado con determinadas características, ya saber el nombre del usuario que está interactuando, ya saber, no sé, algún contexto del país de donde está, la fecha actual, etcétera. Las memorias que uno puede utilizar, obviamente depende de cada empresa, depende de dónde yo tengo la data. Yo puedo utilizar tanto Postgres como otros engines, Elasticsearch, etcétera, bases de datos que sepan trabajar con vectores. ¿Por qué sepan trabajar con vectores? Porque van a almacenar los vectores. De hecho, acá hay un caso en donde yo, por ejemplo, ahí le estoy diciendo indexame en la memoria esta página, truco game, que son las reglas de truco que encontré por ahí. Le dije indexalas y ponelas en una memoria en donde yo pueda después consultar. Entonces lo que hace es, lo que hicimos ante a mano, que era agarrar esa frase y ver el embedding, lo almacena dentro de Postgres, de Postgres, en este caso en particular que lo uso yo, y lo almacena, bueno, ahí no vemos los números, porque serían 384 floats, pero lo almacena cortándolo en pedacitos, donde lo que logra hacer, porque si yo le mando un embedding o le digo, dame un vector de 384 valores de un texto así de grande, se pierde mucho el contexto semántico que si yo le digo, genérame un vector, pero ahora de este pedacito. Entonces, todas las memorias que están escondidas como cajas cerradas terminan haciendo algún truco de, bueno, agarro el texto, lo corto en pedacitos más chicos, donde logro que los pedacitos se superpongan, cosa de que si yo cuando vaya a buscar en la base de datos y voy a buscar un vector de 384 valores que corresponde a un texto, a un pedacito de ese texto, ve que ahí se ve claramente donde cada una de esas particiones, 1, 2, 3, 4, 5, tiene un pedacito diferente del documento y tiene pedacitos que son, como digo, que se pisan entre sí, cosa de que si entra el resultado por algún registro en particular, tengo un poquito más del contexto y ahí recuperar la información y dársela al modelo como parte del prompt. Ahora, eso implica que yo tenga que en mi solución AI decidir básicamente qué memoria obtener y qué memoria utilizar en el prompt. Ahora, sin embargo, eso no es muy práctico porque implica que yo ate mis casos de uso a un modelo en particular, etcétera, un prompt en particular, donde está la papa es en las herramientas, en la capacidad de que el modelo haga mucho más que simplemente generar texto a partir de un prompt, sino que tenga la capacidad de sí mismo de decir, no, mira, necesito hacer algo más que esto. Las herramientas, que es lo que decía antes, que son estas cajas cerradas, que a veces los modelos privativos me dicen, tenés tales herramientas, como tienen que abrir esa capacidad que yo pueda implementar mis propias herramientas para consultar mis propias bases de datos y mis propios sistemas, son un mundo de implementaciones según el modelo. Cada modelo, bueno, no cada modelo, pero cada estilo de modelo lo implementa de una manera diferente. Los modelos más nuevos de OpenAI utilizan un formato que se llama Harmony, que lo inventaron ellos, claramente. El de Google es el de que inventaron ellos, claramente. Y así, el de Cloud, etcétera. Los modelos abiertos, algunos utilizan simplemente en el texto generativo poner un tag que aparezca tool call para que el sistema que utiliza este modelo sepa interpretar que necesita hacer una llamada de herramienta, y el proceso se termina dando donde el modelo dice, necesito ejecutar esta tarea, necesito ir a buscar a la web, necesito hacer algo. El sistema, el framework que yo estoy usando, LangChain o el que sea, interpreta ese pedido, ejecuta la herramienta, obtiene el resultado y se lo vuelve a mandar al modelo con todos los mensajes anteriores. Le dice, che, me pediste, estos son todas las listas de mensajes, me pediste además que ejecutar la herramienta y este es el resultado. Y el modelo entonces continúa con la inferencia. Para ver esto un poquito, esto es un video, lo tengo todo porque no quiero tener el problema de las demos live que no funcionan, donde acá lo que le estoy diciendo es, me pasé acá. Tengo un modelo, desarrollo un agente en donde le doy instrucciones re básicas. Acá se ven un poquito de particularidades que son propias del modelo de GPT-OS. GPT-OS, vieron que yo dije que introdujo el developer versus el system prompt, y además introdujo la capacidad en el system prompt de decirle qué grado de razonamiento quiero que emplee en esta inferencia en particular. Y eso es súper útil, porque a veces cuando le pongo bajo o alto grado, el tiempo de respuesta es un poquito mayor o menor, pero el delta se me achica. Entonces en este agente yo estoy definiéndole usar el máximo posible, le pongo un prompt muy sencillo, vos sabés SQL, sos un experto y utilizar las herramientas, les pongo por acá abajo una base de datos, le digo, tenés la capacidad de utilizar la herramienta base de datos y te vas a conectar
con una password súper segura, como se ve ahí, a mi base de datos local en una base de datos Postgres. Y bueno, y abajo tengo, ves, las manivelas, la temperatura que yo le puse. Acá lo quiero más determinístico, entonces, porque quiero que me interesa más que obtenga resultados más que la creatividad. Entonces, cuando lo corro, le digo cuántos productos tengo. El modelo lo que va a hacer acá es este tire y afloje que hablaba antes, donde el modelo va a decir en algún momento, necesito ejecutar una... Che, me entero que tengo la herramienta base de datos, esto va a ser en loop, así que no importa, lo puedo seguir hablando. Necesito que ejecutes esto, el sistema lo ejecuta, le pone el resultado, vuelve, etcétera, etcétera. Ahora miren cuando empieza, porque esto es algo que también es... en el concepto de esto de encerrar a las herramientas como caja negra, no sabemos. ¿Qué pasa cuando las herramientas no tienen necesariamente el output correcto? Van a ver que acá hay, bueno, no se ve mucho, pero se ven resultados en verde y en rojo. Cuando se ven resultados en rojo es que el modelo dijo, tengo que consultar una tabla llamada productos, tiró un count, dijo, un count de productos. No, pará, no hay ninguna tabla llamada productos. Ok, necesito ejecutar otra herramienta de la database que me diga qué tablas tiene. Ahí van a ver cuando aparece verde y de repente aparecen muchas frases. Ok, se fijan las tablas. Ok, listo, yo ya sé. Y todo esto también va en el razonamiento. Ok, yo ya sé que es esta tabla, es product, no products. Entonces count es 504 y me termina dando resultado ahí abajo. Esa capacidad de saber que no importa cómo están hechas las herramientas, tenemos que tener pensado que puede justamente el modelo errar. Eso implica que también nuestras soluciones ahí tienen que tener la capacidad de medir ese delta de errores, no solamente de resultados acertados. Acá, por ejemplo, yo estoy usando un modelo, sigo usando el de GPT-OS, el de OpenAI, donde para forzar lo que utilice una herramienta de código, le digo, crea una función en Python que ponga en mayúscula una cadena, ahora no me acuerdo, que los una con guiones y qué sé yo. Y van a ver que de vuelta empieza a fallar, pero acá no es culpa del modelo porque el modelo produce Python correcto, sino porque esto se está interpretando con un sistema que se llama Restricted Python, que es para limitar lo que uno puede hacer con Python justamente para tener la seguridad que cualquier código que escriba el agente quiera ejecutar en la herramienta esté protegido de que no va a ser escribiendo Benefile System, no va a hacer tal cosa, no va a hacer tal otra, sino que está mucho más restringido a lo que puede hacer. Pero después de muchos intentos, el modelo, todo esto lo hizo. Ahora, imaginémonos si esto es sin herramientas. Lo tendría que haber yo, esta lógica la tendría que haber implementado yo como desarrollador y tendría que haber previsto todos los caminos. Que esto tiene que ver también parecido al caso que veníamos en el workshop anterior del agente que puede hablar con internet, es decir, en este caso lo hago también muy obvio, le digo cuál es la última versión de Avalanche yendo a esta página, la página de los releases en GitHub de Avalanche. Y acá, y este es un detalle fundamental cuando utilizamos sobre todo estas herramientas que van a internet. Hay cuestiones de seguridad que vamos a mencionar al final, pero también está la cuestión de cantidad de contexto. ¿Cuánta información me viene de esa página para contestar la pregunta? Acá no sé si se llega a ver ahí arriba, pero hay una línea, en la parte de la línea de comandos dice el contexto de búsqueda para la herramienta browser es de, creo que le puse 10, es un valor. Eso lo que hace es que la herramienta browser, después de traer el contenido de la página que fue, agarre y diga, utilice uno de estos modelos de embeddings como anterior y diga, contesta esta pregunta, ¿dónde está aproximadamente contestar esta pregunta? ¿Cuál es el mejor lugar según la distancia de coseno? Y de ese lugar extraeme tanto texto de antes y tanto texto después, y eso es lo que va a usar el modelo para contestar. Entonces el modelo termina contestando bueno, ahora no lo veo acá, pero en una determinada cantidad de tokens que si yo no hubiera permitido que la herramienta buscara solo el contexto, hubiera sido mucho más caro y más lento. Ahora, cuando estamos ejecutando estas tareas, está todo muy lindo, pero antes vimos cosas peligrosas. Vimos un agente que estaba ejecutando código a un restringido y un agente que tenía acceso a la base de datos, que yo también podría haber restringido, también podría haber hecho que el usuario de base de datos que utiliza sea solo de lectura, solo las tablas que yo creo, y entonces aún si el modelo intentara hacer un delete, un drop tables, etcétera, no pasaría, cosa que ha pasado en producción en empresas. Hay artículos donde empresas han caído por modelos que han hecho un poquito más de la cuenta. Bueno, entonces la característica o la forma de sobrellevar eso fundamentalmente gira alrededor de Human in the Loop. Tener diferentes sistemas que puedan meter un freno antes de la ejecución y puedan necesitar de una confirmación de usuario. Yo acá lo estoy haciendo muy básico, es la mismo agente que antes, el de la base de datos, conectado al mismo lugar, simplemente le digo, permitime a mí confirmar y decir cuándo puedes ejecutar algo o no. ¿Alguien usa Cloud acá para desarrollar?
Bastante. Bueno, de Cloud también pueden ver esto, también en el OpenAI Codex CLI también lo pueden ver, donde uno le pregunta, voy a ejecutar esta tarea, ok, ejecutarla, o no, no me preguntes más por esta sesión, o sí, no me preguntes más. Pero es tan importante, es tan peligroso a veces lo que hacemos, que claramente cualquier solución AI va a requerir que le pongamos alguna capa de control, ya sea humana o de otro estilo, o de otros que también vamos a mencionar sobre el final. Entonces seguimos expandiendo la definición. Ahora el software el agente es un software con memoria contextual que habla con modelos, herramientas y además ahora puede hablar con otros agentes. Esto de los otros agentes, ¿qué vino a resolver? La herramienta le dio la capacidad de que el modelo pueda en el proceso de inferencia requerir cosas. Ahora, yo tranquilamente podría hacer que una de mis herramientas que pongo al modelo sea llamar a otro agente. No hay nada que me lo limite, por eso pongo agentes cosplaying como herramientas, haciendo que son herramientas. Esa es una manera que muchos, digamos, las primeras implementaciones se hicieron de esta manera para conectar agentes, pero obviamente el mundo de AI avanzando decidieron, che, hay que empezar a tener un estándar y como todo lo que se mueve rápido, cada uno quiere su propio estándar. Entonces, OpenAI, tu propio estándar, en Google con Agent to Agent, bueno, lo donó la Fundación Linux, pero de Google, quiere su estándar, MCP es de Anthropic, quiere su estándar, cada uno quiere su estándar. La realidad es que donde se va asentando la comunidad es donde va a terminar resolviéndose. MCP es por lejos el ganador, por lejos el ganador, pero hay muchas cosas interesantes y vamos a ver un poquito de los tres así como se ven. En el caso de OpenAI yo menciono dos APIs que se llaman Completion API y Response API. Cada vez que uno interactúa con OpenAI, con una librería para interactuar con OpenAI, elige cuál de esos dos APIs utiliza. El Completion es por definición, el que siempre tuvo OpenAI, el que lo van a mantener hasta el fin de los tiempos, porque hay mucho software dependiendo de eso. Response API es algo que lanzaron en realidad hace 2 meses, pero generó tan poco interés que ayer volvieron a sacar un artículo explicando por qué crearon Response API. Para mi gusto es una de las mejores que hay, es una de las más lindas, porque tiene mucha más información en lo que da. Bueno, MCP y Agent to A. El OpenAI, por ejemplo, yo acá lo que estoy haciendo es el mismo agente de antes, le digo, en vez de como hice yo antes, no le puse play, en vez de como yo hice antes, darle a la gente una pregunta, acá lo que hago es, no, quiero exponer este agente, que la gente se vuelva un OpenAI API endpoint, entonces yo puedo tener software que no es el mío, o sea, pero que sabe hablar con OpenAI y que puedo hablar con mi agente. Entonces arriba, no importa que se repite, arriba estoy corriendo agent serve, estoy diciendo hosteame el agente, y eso al hacer agent serve sin opciones, me expone 3 cosas. Me expone las 2 OpenAI APIs, responses y el otro, y completion, y me expone también MCP y A2A. En el caso de OpenAI, como OpenAI API es exclusivamente casi para texto generacional, yo acá incluso hago un truco en donde uso el mismo Avalan, le digo, este es un modelo OpenAI, pero le digo el URL del modelo, en vez de ser API o .chatgpt.com, lo que sea, es el server que abrí arriba. Entonces el de abajo está consumiendo lo de arriba. ¿Por qué yo dije lo de que Responses API es mucho mejor? Si bien las dos APIs soportan streaming, el streaming es que los tokens aparezcan de una vez versus que aparezcan todos juntos al final, es fundamental. El Completion API solo me da el token streaming, el Responses API me da mucha más información, me da razonamiento, el streaming de razonamiento, poder ir viendo cómo va razonando token a token el modelo, los tool calls, cómo se van repitiendo token a token. Entonces con eso logra que el cliente que yo acá veo, estoy viendo incluso de mi propio agente qué tool call se ejecutó, puedo ver el resultado. En este caso no hubo error, o sea que resolvió el token, entonces no llega a ver el error, pero puedo ver el error. Y de la misma manera que, como dije, les pongo OpenAI API, MCP es otra manera de intercomunicación en agentes. El OpenAI es intercomunicación entre agentes exclusivamente para completion, para text generation. MCP levanta ese concepto y lo lleva mucho más allá. Dice, no, un server MCP no va a ser exclusivamente para generación de texto, sino que es un server que cuando se conecte, no le di play, cuando se conecte, es un servidor que me puede estar dando recursos, me puede estar dando herramientas,
me puede pedir que yo, o sea, que el llamador del MCP vaya a otro modelo y consulte algo. Entonces, MCP justamente eleva la lógica de comunicación y dice, no, un modelo no es solamente para text generation, sino que un modelo, o mejor dicho, una solución AI no es solamente text generation, sino que una comunicación entre agentes puede necesitar exponer tools, herramientas propias de la gente. En este caso, Avalan lo que hace es, le expone como herramienta, por eso cuando yo en un momento hago connect, pongo listar herramientas y después pongo ejecutar herramienta, expone una herramienta que en realidad es cómo yo hablo con ese agente que yo implementé, que yo deployé. Entonces, elegí el coso la herramienta expuesta, le pongo una pregunta a mi base de datos y después MCP, como también soporta streaming de todo, yo esto se llama MCP Inspector, es un tool que se usa para debuggar soluciones en MCP, pero las integraciones en MCP es para muchos productos. Yo puedo integrar un servicio MCP en cloud, entonces puedo hacer que cloud hable con mi agente o puedo hacer otros servicios. De hecho, ahora los browsers mismos tienen soporte de MCP nativo, se está metiendo soporte de MCP. De hecho, Apple mismo a nivel de sistema operativo tiene soporte de MCP, entonces es muy interesante. Y así como tengo MCP que eleva la vara en cuanto a las cosas que puede hacer un agente, A2A, el de Google, es incluso más allá. Dice, bueno, yo no diría más allá, es diferente, porque en realidad incluso los dos son la misma tecnología. JSON-RPC, los dos se comunican por web, los dos tienen conceptos muy parecidos. Uno habla de eventos, el otro habla de otro tipo de eventos, de mensajes. La diferencia es que A2A Inspector, y acá estoy haciendo lo mismo, yo tengo un modelo Avalan, un agente Avalan expuesto, y arriba así como hay un MCP Inspector, hay un A2A Inspector, o sea, se copian hasta los nombres de la herramienta. Bueno, el A2A está mucho más pensado, como se ve ahí, abajo medio, para una conversacional, más para ir un ida y vuelta conversacional. Acá vamos a ver un montón de debug, en realidad lo que está generando son todos los tokens de herramienta de ejecución, de tool calling, de racionamiento, etcétera, que va contestando el server, y esta MCP, A2A Inspector, me permite verlo. Pero las tres son una y otra, son diferentes maneras de comunicar agentes. Lograr comunicar agentes hace que yo pueda implementar una solución ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Tranqui? Okay. Una orquestación multiagente, que es utilizar cualquiera de estas, porque puedo tener agentes otra vez que hablen con servicios MCP o agentes que hablen con otros agentes, una solución EAE justamente ya sabiendo que puedo hacer con un agente, que puedo trabajar con diferentes modelos y controlar lo que genero y herramientas y memorias, etcétera. La orquestación multiagente es llevar eso y a decir, bueno, no, ahora quiero hacer mucho más que simplemente esto. Esto también se mencionó rapidito en el workshop anterior, así que me gusta reforzarle un poco los conceptos. La orquestación multiagente y todo esto no es que esto es Vox Populi o Palabra Santa. Esto se va desarrollando. O sea, así como yo listé 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos, mañana va a haber seguramente 2 diferentes maneras que a alguien se le ocurrió, hizo un paper, lo puso en Arxiv y a todos nos gustó y lo empezamos a implementar. Pero estas son las que más se suelen usar. En cadena tengo un modelo que genera output, viene otro modelo, lo consume, genera otro output. Entonces tengo un modelo que quizá genera un artículo y después tengo otro modelo que es de audio. Me dice, bueno, ese artículo léelo como si fuera un podcast, pero usando la voz de Oprah Winfrey. Si van al repo de GitHub de Avalan, yo tengo una parte que es todos los ejemplos de modalidades, y eso lo de Oprah lo digo porque hice uno de los ejemplos de audio agarré un audio de 18 segundos de Oprah Winfrey haciendo la eulogy, no sé, la eulogy de Rosa Parks. Saqué 18 segundos, después le dije al modelo, bueno, utiliza esta voz y decime Leo Messi, siempre digo eso, Leo Messi es el más grande de todo, entonces Oprah dice Leo Messi es el más grande de todo, van a ver. Bueno, eso fue en realidad también, uno lo puede hacer en cadena, yo puedo generar el texto, usar la voz de cosas y generar que la Oprah me haga un podcast propio para mí. Routing es algo que se está viendo mucho y de hecho, no sé si siguieron el anuncio de GPT-5, que hubo como mucho fue un desastre. Para mí personalmente GPT-5 es un modelo increíble y lo dije a los 5 minutos que lo publicaron, pero el problema número 1 que tuvieron fue en el routing, que es esa parte donde ellos se paran en el momento de la pregunta y decir, che, pará, esta consulta de Mariano, ¿vale que yo gaste todas mis placas red súper zarpado o puedo hacer que se lo mande a los modelos que tengo todavía corriendo en las NVIDIA más viejas? Al principio, los primeros 2 o 3 días, es verdad que el routing no anduvo muy bien.
pero hoy en día es un elemento fundamental. Lo tienen Anthropic, lo tienen todos los modelos que se dignen de tal, saben que según el problema, según lo que yo hago. Y eso no necesariamente es implementable solo en esos modelos grandes, lo implemento yo como empresa. Yo puedo tener problemáticas, ya sea para, como decía, resolver las facturas, donde puedo decir, no, no, esto no va para este modelo, esto va para este otro, o lo que sea. Para el Swarm esto es algo menos común, pero más o menos lo vemos. ¿Quién usa Codex? Bueno, Codex, qué poco, de hecho debería ser al revés. Los que estén usando Cloud prueben Codex, que le pasa el trapo para mí. Pero bueno, Codex tiene aplicación móvil y aplicación web, en la aplicación web tiene una opción que no sé por qué no está en la móvil, que es generar alternativas. Entonces yo le puedo decir, codéame tal cosa, y le puedo decir, haceme 3 alternativas en vez de hacerme una. Eso es Swarm, es decir, bueno, disparo 3 agentes con el mismo prompt, generan los 3 agentes el laburo, y después ya sea el human in the loop, como hace Codex, me los muestra a mí, yo decido. Mi experiencia propia siempre fue que todas las veces que pedí más de una alternativa, siempre la primera es la elegible, así que claramente hay una preferencia al modelo número 1. Pero bueno, en alguna vez vi algún detalle en la alternativa que me interesó, pero eso es para el Swarm. Retroalimentación es agentes jugando agentes. Esto también hay mucho, que esto también incluso se implementa. Esto no necesariamente quiere decir que uno elige cadena o retroalimentación, a veces combina, a veces hago una cadena donde adentro tengo una retroalimentación, o en el router tengo una retroalimentación donde el router decide, después viene otro modelo y dice, no, 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 esto no me parece correcto porque tenés tales herramientas, podrías ejecutar herramientas en vez de hablar con otro agente. Y multiagente es también más o menos recauchutar todo esto, reciclarlo en un sistema donde ya hay muchos agentes, donde eligen expertos dentro de los agentes. Esto no es tan típico en un montón de soluciones, pero es muy visible, como digo, en Claude, en Bolt. En el de Guillermo, vCero, el de Barcel, en todos los que son de generación de aplicaciones propiamente dichas, está lleno de esto, está lleno de multiagente. De hecho, Claude en Command Line permite que uno construya subagentes dentro de archivos Markdown, donde le define cuál es la función para que cada uno de sus agentes se meta en su propio espacio multidimensional para responder nuestras preguntas. Y Flow es meter una lógica en la orquestación. Acá también hay trabajo, hay un proyecto que se llama NHN, que por ejemplo es muy popular porque es... ¿Alguien desarrolla juegos acá? ¿No? Bueno, Unreal, por ejemplo, tiene Unreal Engine tiene un diseñador, un blueprint, un diseñador de workflows para lo que uno hace en los juegos, qué pasa cuando se abre tal puerta, qué sé yo, que es muy complejo visual y está muy copado. Bueno, NHN tuvo la excelente idea de decir, llevemos eso mismo, pero a AI. Lo que a mí no me gusta en particular de NHN es la licencia restrictiva, es muy extraña para cuando es uso comercial, y tiene la picardía, casi rompo el dedo, tiene la picardía de que los casos de uso que se suelen ver en NHN a veces tildan de esto no tendría que haber sido un agente, esto necesariamente no tenía que tener esta complejidad, pero bueno, existe. En particular, en el caso de Avalanche, yo no uso herramienta visual, yo simplemente uso Flowchart, que es su característica de Markdown, donde le podemos meter grafos y conectar los grafos. Entonces consigo esto mismo, pero en modo nerd, en texto. Pero bueno, nada. Observability es... Todas estas decisiones que venimos hablando, venimos diciendo esto, bueno, estamos tomando decisiones sobre la data que entra, sobre la data que sale, controlando con las manivelas, y yo tengo que medir esto, tengo que ir viendo el delta. El medir es esa capacidad de decir, bueno, todas estas cosas que yo vi, como los que mostraba antes, decir cuánto tardó en el razonamiento tal modelo versus tal otro, o cuánto tardó en la resolución, cuántos tokens se gastaron, etcétera, o cuánta RAM consume, yo tengo que empezar a medir todo, porque esto tiene mucho que ver con las preguntas esto de ¿es bueno para mi empresa? ¿Es positivo? ¿Es negativo? Eso depende de cuánto de todo esto yo hago, y esto de otra vez, esto ni siquiera es el cúmulo completo de cosas a medir, pero son claramente una de las más importantes. Poder medir, poder tener registro de todo mi sistema de AI, qué prompt se genera y cuál es la respuesta, cuál es la cantidad de tokens que entran, cuál es la cantidad de tokens que sale, no solamente por cuestión de costos, sino también por cuestión de cuánto estuvo el usuario esperando, sobre todo si ni siquiera mi interfaz de interacción con el agente es streaming, que en muchos casos la mayoría no tienen streaming, entonces es peor.
cuánto tardo a dar la respuesta, cuánto fue el tiempo al primer token para saber que el modelo no está teniendo un problema o no hay una sobrecapacidad, el token, la cantidad de token por segundo, el tiempo de razonamiento, los tool calls, eso que veíamos de los errores. Yo también tengo que poder medir eso porque de repente puedo tener un deterioro en las tool calls y donde de repente en un día veo que una determinada tool call está disparándose en la cantidad de errores, entonces quizás no es culpa del modelo, sino de la herramienta, y peor, el modelo, como va a seguir intentando, me haga un DDoS, un Denial of Service a mí mismo. Que de hecho eso le pasó a Meta cuando hicieron lo del anteojo en la última presentación, un DDoS propio. Y ahí pongo HIL Rewards, que eso depende también mucho de la implementación, pero si la implementación incluye Humans in the Loop, y sobre todo si incluyen como habrán visto en casi todos los bots públicos, OpenAI, etc., tienen la manito arriba, la manito abajo, eso es para ellos oro puro, aun cuando uno piensa, pero yo puedo mentirle y darle la manito abajo. La estadística dice que la mayoría no va a mentir, le va a dar la manito arriba al que es correcto y eso le permite que a ellos retroalimenten, ni hablar de lo que consigue Claude y lo que consiguen OpenAI de los prompts mismos que nosotros le damos, esa herramienta que vale oro para entrenar. Entonces, la importancia de medir estas deltas implica que sean parte incluso principal, no principal, pero primeriza de la implementación, que eso no suele pasar en otras áreas de desarrollo. En las áreas de desarrollo normalmente uno mete Grafana u otros engines de métricas, más tirando hacia la mitad para adelante de la implementación. Es un detalle que viene mucho después. En el caso de implementación de soluciones AI es al revés. La ecuación se invierte y es algo que tendríamos que tener ya de entrada. Y ni hablemos si no estamos usando modelos que ni siquiera podemos probar 20.000 veces. Pero son métricas que ya sean las que me importan a mí o no, tienen que estar en algún lado y las tengo que poder medir porque no solo me da la capacidad o la calidad del servicio, sino que nada, me permite mejorar y me permite tomar decisiones de cambio mañana. Hoy estoy implementando con un modelo y mañana sale uno mucho mejor, más chiquito, y me divide en dos el costo, duplico o me divide en dos el costo o mantengo en la misma infraestructura y sirvo al doble de usuarios de lo que servía antes. Y así... Sí. Dale. Sí, te veo. ¿Utilizas algún software para este tipo OpenTelemetry. O sea, hasta ahora, OpenTelemetry, perdón, Okay. te interrumpí, ¿no? ¿Era eso lo que apuntabas? Sí. Bueno, OpenTelemetry es como un estándar abierto en donde uno publica, pero esto, en realidad arranqué por OpenTelemetry porque es el más adecuado, pero yo tengo un amor particular por Redis, entonces OpenTelemetry es un detalle, esos datos los puedo estar tirando a Redis, los puedo estar tirando hasta un Postgres, una base de datos común, depende mucho de lo que yo como empresa me interesa. En el caso de OpenTelemetry lo que tiene de bueno es que está preparado para que de repente, no sé si se vieron en los videos, pero en los videos cuando ejecutaban tools había abajo a la derecha una cosa que decía eventos, y van a ver que cada interacción genera quizá 3.000 eventos. Entonces, si esos datos en una interacción de 5 segundos generan 3.000 eventos, se lo manda un Postgre, me va a pegar una piña en la cara Postgre, pero en cambio OpenTelemetry anda mucho mejor, o sea, depende mucho de eso. Yo en particular es OpenTelemetry, ADK, el de Google también es OpenTelemetry, la mayoría usa eso, así que es un buen estándar. Y el dashboard, el visual, ahí hay un montón de cosas sobre OpenTelemetry para exponer eso gráficamente. Grafana también se puede conectar con OpenTelemetry. De seguridad, esto era lo que yo dije que iba a dejar para cerrar, porque no quería olvidarme, porque es algo que no se suele hablar, que sí se suele hablar muchísimo de hallucinations, donde, otra vez, el determinismo, todo eso yo puedo controlar, pero siempre estamos ahí de poder tener una alucinación, pero también depende mucho de problemas. Si yo hago problemas como le di a nuestro agente, que es un agente de SQL, es muy raro que ese agente realmente alucine un comando de SQL no correcto, pues están muy bien entrenados para tool calling. Pero no es el único problema de seguridad que yo estoy expuesto. Prompt injection y leakage es algo que pasa todo el tiempo, está lleno de repositorios en GitHub de gente que encuentra cómo extraer el prompt de Claude, el prompt de OpenAI, de lo que sea, y los ponen ahí porque es información que como hacker nos gusta aprender, pero también hay mucho trabajo de prompt injection, y ahí lo menciono que en realidad debería ser un subcaso de tool injection a través de browser. Por ejemplo, cuando yo leí la capacidad a mi agente de utilizar Internet para ir a buscar información, y esa información como resultado termina en el prompt, si esa información que yo obtuve de alguna manera hace lo mismo que antes, prompt injection,
alguien puede lograr que si logro que mi agente visite una página, te inyecto contenido de prompt para quizás exponer tu prompt o hacer otra maldad, digamos, no sé. Quizás te dice, agarra una página, el resultado de esa página se mete como parte del contexto y esa página en realidad está emitiendo ejecutar la tool, borrar archivos con el barra y recursivo y chau. Y estamos en el horno. Entonces, pero eso puede pasar, entonces deltas y medir. PIR reduction, esto también es algo que vimos en producción, que es, hay datos que son privados, información identificable de la persona, que por una cuestión, digamos, moral uno debería estar protegido, pero hasta una cuestión legal, si uno es una empresa que provee servicios para Estados Unidos y tiene diferentes certificaciones, SOC 2 y otras, IPA y qué sé yo, está incluso obligado a decir no puede salir PII por ningún lado, porque si no puedes hacer un agujero financiero enorme. Entonces eso se termina siendo parte incluso de estas soluciones gente, donde quizá uno mete un agente sobre el final de todo, mucho más chico, porque no necesita ser tan inteligente, donde, che, esta es la respuesta que está haciendo el usuario, identifica cada PII, tagueala, anulala y métemelo en un log para que yo después pueda ver por qué se está escapando esta información, por dónde se está escapando, pero mínimo que no llegue al usuario. Alignment es algo muy parecido, pero es mucho más conceptual, que es el alignment, es ese delta, es definir el delta de la respuesta esperable, que es lo que yo permito que el modelo haga y que no. Esto es la discusión número uno en un montón de los modelos grandes. OpenAI, tienen equipos dedicados. Grok de Elon Musk debe tener una persona nada más, él, pero bueno, tiene su propio alignment. Entonces es muy importante también poder decir el output, que no insulte al usuario. Uno a veces no lo piensa. Digo, bueno, yo ya hice un agente que me permite reservar vuelos en esta aerolínea y lo puse ahí en la web y qué sé yo, y de repente alguien, por joder, le empieza a meter cosas en el prompt y logra que el agente oficial de aerolínea diga, no sé, mi ley la tiene adentro, pum, screenshot, un quilombo, chao. Entonces el alignment también tiene que ver con uso, misuse detection tiene que ver con eso, identificar no necesariamente que hay algo malo, pero che, hay un usuario acá que está tirando un prompt de 5 letras y de repente de 5000 está probando de ver cómo me hackea. Son todas cosas que en el mundo web se desarrollaron herramientas para protegernos de SQL injection, que sé yo, y acá todavía estamos en veremos y todavía eso implica que nosotros lo consideremos y lo tengamos que hacer. Y HIL lo sigo poniendo porque Human in the Loop para mí es fundamental en todo, y aún si no fuera necesario confirmar un usuario, que siempre haya un humano, no sé, ya sea viendo, si son muchos prompts, si tenés en una empresa, no tenés 50.000 prompts por día, que haga una selección sample de estadística de esos y que pueda revisar, esto está bien, esto está mal, esto está bien, o un bot in the loop que sea eso también automatizado, ¿no? Bueno, ¿llegué bien con el tiempo? Sorry, porque tengo muchos problemas yo con el tema de los tiempos en las charlas y suelo hacer la primera hora para las primeras 3 slides. Acá creo que llegué bien. Sí. Así que, nada, abro para preguntas. Sí, levante la mano. ¿Alguien si tiene alguna pregunta? Sí, decime y de última repito. Esperá que te dé el micrófono. Ah, ok. A ver, primero alguien atrás. En el caso que vos mostraste que hacía consultas en la base de datos, en el SQL, ¿se puede dar, por ejemplo, como tool la arquitectura de la base de datos como para que no haga tantas consultas y mejore el rendimiento del...? Hablaste bien, justo ahí estamos trabajando sobre eso. Pero sí, por ejemplo, en el agente que yo tengo acá, este no tiene ningún conocimiento, entonces implica que mínimo va a pedirle un listado de tablas. Ahora, si yo, con esto que decíamos de la memoria, de meter información pre-flight, pre de que procese el agente, yo ya le digo, no, pará, yo ya tengo digerida la estructura, acá tenés la estructura, se ahorra mínimo un tool call. Quizá lo resuelve ahí mismo, no creo porque necesita un count, pero sí, es donde vos pones la vara ahí, donde vas a meter más o menos información. Dale. Sí. ¿Me dejas hacer una más y te lo paso? Y con lo dijiste de la inyección de prompts, que es un problemón de todos los racks, ¿no? Estamos como luchando con eso. ¿Iría en el system o en el developer prompting? ¿Va ahí, no va ahí? ¿Pedís a otra gente que analice la situación? ¿Cómo ves eso? Para mí es redundancia en todos lados. O sea, no puedes elegir un solo factor. No puedes pensar, ok, me va a venir por el usuario
o andás a ver si de repente el System Prompt yo, no sé, lo tengo en GitHub y también tengo miedo de que a mí me toque en GitHub o algún developer se mande una macana. Que de hecho, eso le pasó a Grok, a Elon Musk, cuando cambiaron una línea, ¿se acuerda? Fue hace unos meses, Mecha Hitler, le sacaron una línea al prompt, una sola línea que ni me acuerdo cuál era, que seguro se la sacó Elon porque era muy específica sobre cancelación y se fue para la nube. Entonces, de repente eso fue un developer de ellos que no tenía las herramientas para... O sí, quizás las tenían y no le importó, pero no tenía las herramientas. Entonces, yo pongo en todos lados, te pongo en hacer análisis, mucho análisis a posteriori, porque vos tenés que siempre luchás o competís con la respuesta del usuario. Entonces, dependiendo de qué te dedicas, tampoco podés poner 500 modelos que te sobreanalicen y hagan que la respuesta tarde 1 hora. A veces tenés que dar la respuesta, jugarte. Algunos servicios sí los tenés previaje, como el de PII, pero otros son post-análisis, es decir, un post-mortem, de decir, bueno, encontré algo en los, como digo, ¿no? Dependiendo de la cantidad de prompts, quizás agarrás un subset, o si no tenés tanta popularidad, puedes hacer todos los prompts y lo mandás y decís, lo marco, para que después un sistema de review, ya sea automatizado, un sistema de un humano que diga, no, sí, che, acá está pasando algo, metamos algo en el medio como para que esto no pase más. Muchas gracias. Bueno, la consulta es muy simple. En un momento mencionaste el tema de la importancia del streaming en la respuesta de la gente. ¿Por qué era? Respuesta de usuario, calidad de usuarios. O sea, acá yo estoy haciendo consultas básicas, ¿no? Pero tengo consultas mucho más complejas que implican y terminan siendo una consulta de un select con CTE, entonces hizo 25 intentos hasta escribirlo, lo podría correr acá, de hecho, si después cuando cerramos lo podemos ver acá en la mesa, así, para no sacar tiempo de la sesión, pero puede estar mucho tiempo. Si yo no tengo algún tipo de información, de feedback de cómo está corriendo esto, qué es lo que está haciendo, pensá el usuario, puso submit a GPT, de hecho GPT mismo te pone el razonamiento digerido a la derecha porque si no es rarísima la experiencia de usuario, puedes estar 10 segundos ya es un horror, o sea, yo puse enter y digo, che, se colgó, entonces peor porque el tipo va a poner de vuelta submit, dependiendo de cómo tenés la infraestructura, te puedes un DDoS eso. Entonces, el streaming es importante porque me permite a mí tener la libertad de decir, no estoy sí o sí atado a que toda la respuesta viene al final, sino que puedo hacer cosas. En caso en particular de Avalanche, justamente para mí fue una condición indispensable. No podía no ser streaming, incluso el tool call, que eso también no es común en los frameworks. Los frameworks normalmente tienen que esperar hasta el final para identificar cuando un modelo pidió ejecutar una herramienta. Acá ya no, acá yo lo hago directamente sobre los tokens a medida que salen, cuando interpreto una llamada, listo, lo ejecuto. También pasa como digo, en el razonamiento. Hay una cuestión media rara, por ejemplo, y que vienen haciendo, no sé por qué tanto, no le veo nada de peligro, pero cuando usás los modelos como el de OpenAI, los abiertos, OpenAI que ahora que te da, a través de ese Responses API, te da el razonamiento del modelo, ellos dicen que no deberías nunca publicar ese razonamiento. Yo la verdad no veo la picardía, perdón, no veo lo negativo y veo todo lo positivo de exponer eso que vemos arriba, que dice necesito ejecutar. Ellos dicen que eso no se tiene que exponer, pero sí te dicen tenés que exponer todo en streaming, tenés que verlo. Por eso A2A, Agent to Agent, por eso en CP todos de entrada soportan streaming y te soportan no streaming para los use cases que no. Uno puede directamente decir no quiero streaming, acá lo mismo. Pero sí, para mí es fundamental porque depende de la experiencia del usuario, además porque también depende del control. Si bien no es real que si yo hago un streaming de token, estoy obteniendo los tokens y freno el token 5, no es que OpenAI me va a cobrar menos, eso no son boludos, entonces, perdón, no son tontos, entonces encontraron la manera de aún así cobrarte, como si fueran los minutos del viejo celular que hablabas un minuto y te cobran 20, bueno, ellos hacen lo mismo, entonces si bien vos podrías decir, yo freno justo en el token exclusivo en el que necesito, te van a cobrar igual, pero la experiencia de usuario es completamente diferente. O sea, es vos versus porque siempre en todas soluciones AI que se precie de tal, siempre vas a tener competencia, y la competencia, lo que va a diferenciarte a vos de la competencia son todas estas pequeñas cosas. Si vos lo único que haces es un software que lo pongo en la web y es un prompt gigante por sobre OpenAI, te puede ir perfecto, quizás la rellenás, pero en un momento va a venir otro y te va a hacer lo mismo. O sea, si solo lo que te diferencia a vos en tu solución es simplemente un prompt y nada más,
En cambio, con estas cosas, controlar, meter más modelos, meter modalidades, meter streaming, empezás a diferenciarte y a tener otro tipo de servicio, que es lo que pasó, es lo que logró que hoy Codex, por eso la gente que usa Cloud considere Codex, está considerado mejor que lo que suele ser Cloud, porque originalmente Codex tenía también como Cloud una herramienta de línea de comando que le escribía, pero era un desastre porque trabajaba a posteriori, no tenía streaming, no tenía nada, entonces vos te quedabas 10 minutos esperando y de repente te decía comité, qué sé yo, reescribieron todo el CLI de Codex, ahora lo hacen en streaming, entonces ahora es igual que Cloud, donde te va diciendo, estoy haciendo esto, estoy viendo esto, estoy probando esto, etcétera, etcétera. Porque también además no es solo por la experiencia de usuario en cuanto a respuesta, tiempo de respuesta, sino de seguridad, esto del human in the loop, de ver, che, no, se está yendo por la rama, mejor corto acá, no era lo que quería, tírate para atrás, etcétera. Perfecto, muchas gracias. No. Allá atrás. Yo te escucho, de último le repito, pero si él... Yo tenía el concepto, viste, que los servidores MSP, digamos, era básicamente un software que hacía algo para un determinado, digamos, un determinado fin, qué sé yo, no sé, ingresar un ticket en Jira, lo que sea. Y me quedó en la presentación tuya como que también eran partes agentes, digamos, un servidor MSP, o escuché mal, o entendí mal. No, está bien hacer la distinción. En realidad, pensá en MCP, por eso yo dije, ponerlos a todos en el mismo lugar. A MCP, a OpenAI y a 2A en el sentido son protocolos, exclusivamente protocolos. Te dicen, este es el formato, yo te pongo en una web con este formato, cuando recibo un mensaje JSON RPC que se ve así, vos generas una respuesta. Ahora, ¿qué es lo que vos haces detrás de eso? Es decisión tuya. Yo puedo, como suele ser en MCP, como decís vos, es poner herramientas. Yo acá podría haber puesto, en vez de poner la gente, ponerle las herramientas de database, entonces que el producto que consume el servicio MCP decida cuándo llamar, por ejemplo Cloud, o la herramienta que yo que les pongo acá es un agente, pero porque yo lo hice así. Entonces de repente yo no tengo, en vez de darle a Cloud un MCP que le da el comando para conectarse a la base de datos, el comando para obtener tablas, el comando para bla, 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 yo digo, no, yo pongo toda esta lógica en mi agente porque le pongo más know-how y entonces la respuesta del agente ya es final, no va a tener que estar buscando, la respuesta a Claude va a ser, esta es el resultado de tu consulta, no es Claude diciendo, pará, tengo que ejecutar esta herramienta MCP, ahora tengo que ejecutar esta otra, tengo que ejecutar esta otra. Pero es tu decisión lo que vos expones o lo que no expones. Acá lo que buscamos hacer es, justamente, cómo expongo algo MCP. En este caso, mi algo es un agente, podría ser cualquier otra cosa. Y mi agente podría ser, como digo, dado un PDF que me dé el resultado de la factura, de los elementos de la factura, o, en realidad, dado un PDF que parsee la factura, lo ponga en la base de datos y después le responda, ya está importada, por eso depende mucho de lo que yo quiero hacer. Si yo me quedo solo con el concepto por eso digo el tema esto de las abstracciones, a veces nos juegan en contra, solo con el concepto de MCP expone tools y resources o entidades, está bárbaro, da un montón de soluciones, pero también estamos perdiendo la capacidad de esta interconexión de agentes. MCP no tiene por qué ser solo una tool, puede ser una agente haciendo cosplay de tool en un servicio MCP. Entonces yo puedo elevar mucho más y eso se está viendo mucho porque hoy hay servicios de empresas que ofrecen el MCP endpoint para una API interna de ellos, que la API en realidad quizás está buscando propiedades con filtros, con qué sé yo, pero lo que le están ofreciendo a sus clientes, como por ejemplo Claudia, que suele trabajar con muchos clientes así corporativos que utilizan API, le ofreces, ahora para vos hablar con mi buscador, en vez de integrarte con una API propia, privativa, qué sé yo, métele la consulta en el MCP y yo, respetando el estándar MCP, te doy la respuesta. Por eso depende mucho de cómo uno les pone. Pero es un protocolo, no es que te obliga a que vos sí o sí tenés que tener tools o sí tenés que tener, hay una parte que yo dije que es, que se ve arriba, elicitations. Elicitations es cuando el servicio MCP, como yo, poner que el MCP mío se conecta a la base de datos, hace una consulta, pero necesita algo más, necesita consultar un modelo. Ahora, en mi caso, en el agente, el modelo me estoy haciendo cargo yo, el costo del modelo me estoy haciendo cargo yo porque yo lo ejecuto de mi lado de MCP y te estoy dando la respuesta. Ahora, hay otros servicios de MCP que dicen, yo hago ciertas cosas, pero cuando necesito hablar con modelos te voy a pedir a vos
el usuario del MCP, el que me está llamando, dame tus credenciales, que en realidad no es así, dame tus credenciales, yo hago la consulta con el modelo que vos elijas y le incorporo a mi respuesta. Eso se llama elicitation, que es MCP. Básicamente, así como llegan acá notificaciones, hay una notificación que le dice, el servicio MCP necesita utilizar un modelo generativo para seguir respondiendo, y ese elicitation utiliza las keys locales del usuario del MCP para que no vayan, digamos, no tengas que ir al que te está ofreciendo el MCP cargar las credenciales ahí. Directamente te devuelve el control al MCP client, y el MCP client hace la llamada, obtiene la respuesta del LLM con tus credenciales y se la da de vuelta al MCP, le dice, acá está la respuesta de lo que me pediste, el elicitation. Pero fíjate, o sea, tiene que incluso es medio hasta extraño, porque cómo está hecho la arquitectura es muy específico a como Anthropic lo vio en su momento. A2A es muy específico a como Google, particularmente con el uso de Gemini, lo vio en su momento, y OpenAI es muy específico a OpenAI. Por eso, nada mejor que verlo exclusivamente como protocolos y como detalles, no como la verdad absoluta, porque si no te vas a estar limitando y vas a estar jugando un partido con las piernas atadas, no sé, por decir una cosa. Bueno, genial. ¿Hay algo más que quieras agregar para cerrar? Porque estamos re justitos de tiempo. No, después cualquier consulta, duda, que lo dejé el mail al principio de todo, y si no, la única red social en la que estoy así pública es Threads, el hipernauta, se llama así. En X me penalizó Elon Musk y no puedo entrar más. No, mi thread era antes de la compra, era todo anti-Elon Musk, entonces de un día para el otro no pude entrar más. Pero bueno, el hipernauta en Threads, y si no, el mail que está por ahí. Así te encontramos. Entonces, igual los que están acá, obviamente. Sí, de última acá. Pueden charlar acá. Bueno, y a la gente que nos está mirando online, muchas gracias por haberse sumado. Estamos en Nerdguerla 2025, obviamente. Mañana estamos presencial. No se olviden las credenciales, que con esto pasan sin hacer fila. Nos vemos mañana en el Conex, muchachos. Saludos.